Oye, continuamos, por favor. Pongámonos serio. Saludos al papá del jazz. Súper buena onda, de hecho. De hecho, yo lo conozco, súper buena onda el papá del jazz. Así que... Ya. No, respeto con el papá del jazz, ¿no? Cuidado con mi padre. Sí, cuidado con el papá de él, por eso digo. Ya. ¿Le gusta? Muy mayor para mí. Sí. ¿Le gusta? Daniel, ¿de qué vamos a hablar entonces el día de hoy? Vamos a hablar del triángulo de exposición que quedó, no vamos a decir incompleto, pero sí se podrían dar algunos comentarios extra sobre el tema. Que incluye reforzar los que ya hicimos. Porque Claro, ustedes lo preguntaron, porque ustedes nos dijeron, por favor, profundicen un poco más en el triángulo de exposición. Así es que lo que vamos a hacer, de hecho, es un ejercicio un poquitito más práctico. Quizás queremos ver una foto nosotros, mostrársela a ustedes y en base a eso hablar acerca de cómo se aplica el triángulo de exposición. Primero recordemos brevemente, ¿qué es el triángulo de exposición? ¿Cuáles son los componentes, Joseph? Después de tranquilo, tanta talla... no te... Sí, bueno. El ISO, el diafragma y la obturación. O sea, la sensibilidad de la película, la apertura del lente y la velocidad, la cantidad de tiempo que permanece abierto el obturador. Exacto. Esos son los tres elementos que se conjugan para Muy formar bien nuestro dicho. triángulo de exposición. Gracias, Daniel. Sí. Ya. Esa raíz. Veamos entonces... Vamos a ver algunas imágenes veamos algunas imágenes Sí, entonces. para Veamos apoyar un poco. par de fotos. ¿Por cuál comenzamos? por el diafragma. ¿Comenzamos con esa? No. ¿No? Con esa. Con el diafragma. Perdón. No, es que como me tiraron una imagen. Ella se llama diafragma. Claro. Tampoco se llama diafragma. Estábamos bien, ¿ah? Sí, es que todavía no era eso, pero ya no importa, no te preocupes. Ya, Sí. veamos primero entonces la Para que imagen. vean que también nos divertimos un poquito. Sí, siempre. La imagen que ustedes están viendo en este momento debería más o menos clarificar el tema de cómo funciona el diafragma, cuál es la nomenclatura. Las hojas del diafragma son estas piezas que describió una vez Joseph como pequeñas láminas que se abren y se cierran para dejar pasar más o menos luz hacia el Hacia el formato. Sensor o la película. se me olvidó la palabra, soporte, gracias, hacia el soporte. La nomenclatura de esto es lo que generalmente confunde mucho, sobre todo a los menos experimentados, porque el número más pequeño es más luz, Claro, más es más grande. grande. Es como a la inversa. El por qué no lo vamos a explicar aquí, Y requiere mucho tiempo. la graduación tampoco, porque Tampoco. 1, 4, 2, 2, Claro, 8, no, 10. eso es un poquito más complicado, pero tengan presente eso. La cámara que se encuentra con el 51.4 es esa Kodak, tiene un lente 50 milímetros, apertura f1.4. En cambio, Lente Canon. lente Canon. En cambio, no alcanzo a ver aquí los otros lentes. Este es un 2.8, si no me equivoco, ¿verdad? Sí, ese es un 28.8 toquines. 28 milímetros f2.8. ¿Qué quiere decir eso? Que el lente Canon que está ahí adelante es muchísimo más luminoso que este de acá. Es capaz de abrir las hojas de su diafragma mucho más, por lo tanto deja entrar muchísima más luz en comparación con ese otro. Y físicamente es más grande, si se dan cuenta. O sea, no es una cosa de tampoco que pueda abrir más o menos es más sus láminas, diámetro. sino que es más grande el Claro, porque el cálculo de cómo se logra, en realidad es un poco más técnico de lo que queremos ir hoy día, así que no lo vamos a... Explicarlo simple. Sí, tratemos de simplificarlo. Pero la imagen, tú puedes escribir la imagen como para que La estamos imagen viendo es como para que... extremadamente clara, si es que la pueden ver bien. Apertura 1.4, aparece ahí el diafragma completamente abierto en este caso, mientras que el F22 en el otro extremo aparece con el diafragma muy cerrado, una apertura muy pequeña, deja entrar muy poca luz, por lo tanto, pasamos ahí al siguiente punto, por lo tanto necesitamos abrir el obturador por más tiempo. Necesitamos hablar de una mayor velocidad de obturación. Explique por favor la velocidad de obturación, maestro, ya que usted tiene ahí el... La velocidad de obturación en realidad lo que queremos mostrar también, a pesar de la sensibilidad que ustedes van a utilizar, que sería como nosotros explicamos que era como el piso de trabajo, en realidad dependiendo de la luminosidad, de la luz en realidad que teníamos disponible, nosotros íbamos a coger la sensibilidad y de ahí íbamos a trabajar con el diafragma que explicaste recién y la velocidad. Hablábamos también que estos tres parámetros que involucra el triángulo de exposición tienen una escala que es homogénea. En realidad, si es que se aumenta un paso en uno, se disminuye en otro como para compensar y así. Así es como vemos la equivalencia de exposición, que es esta tabla que incluye en la parte superior
Se ve muy compleja, pero si prestan atención van a ver que en realidad no es tan difícil. En la parte superior ustedes ven el diafragma que parten 1, 1, 4, 2, 2, 8, 4, ¿cierto? 5, 6, en fin. Y en el lado izquierdo ustedes ven el tiempo de exposición, que en realidad es la velocidad de obturación, que tiene un segundo, medio segundo, 1, 4 y así, ¿cierto? Por ejemplo, si es que tomamos, de segundo. Claro, si es que tomamos el caso de la línea del número 6 que se encuentra en el centro, ¿cierto? Con la coloración azul, ustedes ven que tienen para una velocidad de 1 partido por 60 segundos a F8, es lo mismo que ustedes si es que pasan, por ejemplo, a F4, hacer la exposición en un cuarto de segundo. Esa es la equivalencia. Si es que usáramos esa otra velocidad, tendríamos que... Claro, es decir, si es que pasamos, por ejemplo, de un 2.8 a un 5.6, tendríamos que hacer la equivalencia en velocidad, siempre en la misma escala, exactamente igual. Así con sensibilidad, pero como les digo, mejor dejar la sensibilidad de lado como un piso de trabajo. El primer parámetro en realidad que deberíamos definir. Que quede fija. Hablemos entonces de la sensibilidad. Le toca a Joseph. Ya. Bueno, la sensibilidad también está graduada en una escala, esto que es la escala ISO, que, bueno, dependiendo, antes en el rollo se ocupaba también la ASA, el DIN también, sensibilidad. El GOST, claro. Esa Zenit rusa que se encuentra ahí tiene su escala en GOST. Bueno, esta escala comienza aproximadamente, generalmente en el ISO 50, hay menores, 25 también. Sí, también. Generalmente empieza el ISO 50 hasta el ISO 6400 aproximadamente. ¿Qué es lo que significa ISO 50 o 6400? El ISO 50 significa una menor capacidad de la película o el sensor de captar luz. Y el 6400, que sería el otro extremo, ¿no es cierto?, es que tiene mayor capacidad de captar luz. O sea, eso quiere decir que quizás con una apertura más chica, ¿no es cierto?, o una velocidad de obturación más rápida, puedo obtener igual luz. Puede ser en un ambiente con poca luz, de noche, una casa. Yo puedo poner estas películas de alta sensibilidad, 6400, 3200, 800, 1600 por ahí, ¿cierto? Y puedo obtener una buena fotografía, pero sí tenemos una consecuencia con usar estas películas de alta sensibilidad, que es el grano. Sí, pero eso ya es referente al grano, el ISO. El ruido. Claro, el ruido que genera el ISO ya lo vamos a tratar más a fondo. Yo creo que una forma de mostrar todo esto es con la típica gráfica esta que vemos de la equivalencia de exposición con las llaves y el agua, ¿cierto? El vaso de agua. Sí, debería ser con llavecitas en vez de manzanita. Claro, sí. La gráfica. El vaso de agua. Si el vaso de agua es nuestro ISO, lo mantenemos constante, como dijo Daniel, ¿cierto? Un piso de trabajo que no cambia. El vaso de agua tiene siempre la misma capacidad, ¿verdad? El mismo tamaño. Tiene el mismo tamaño, por lo tanto siempre, supongamos que es un vaso de, no sé, 250 centímetros cúbicos. Si abrimos la llave más, como aparece en la primera imagen, si abrimos la llave al máximo y dejamos que caiga la mayor cantidad de agua, es como aparece ahí, es como si estuviéramos abriendo el diafragma, en este caso hasta el 2.8, por lo tanto... Y dejamos entrar mucha luz. Dejamos entrar mucha luz, mucha agua, por lo tanto nuestro vaso se llena más rápido. Por lo tanto, 1.60. En este caso aparece en la gráfica, es una ejemplificación nada más. Claro. Con un sesentavo de segundo ya es suficiente para llenar nuestro vaso de agua, o sea, para lograr una buena exposición. Claro, siempre estamos hablando de la posición correcta. Claro, en cambio si nos vamos al otro extremo, exacto, con un hilo de agua nada más, abrimos la llave muy poco. Que representa, por ejemplo, el F22 que muestra la imagen. O sea, una apertura muy pequeña. Muy pequeña, ¿cierto? Estamos dejando entrar muy poca luz, muy poca agua. Vamos a necesitar más tiempo para llenar nuestro vaso, por lo tanto necesitamos una exposición mayor. En este caso, aparece en la gráfica, un segundo. Se va a demorar más el vaso en llenarse, se va a demorar más la cámara en captar la cantidad de luz necesaria para lograr una buena exposición. Esa es más o menos la explicación con manzanitas. Más ya no se puede. Más simple que eso, es un poco difícil tal vez. Veamos unas pocas fotos. ¿Por cuál comenzamos, Daniel? Ya que tenemos aquí el pad. Hay que mencionar, ¿vamos a ver fotos de Daniel ahora? Sí, vamos a hacer el ejemplo sobre todo de las exposiciones largas primero, donde vamos a ver, por ejemplo, aquí... el factor tiempo es el que has manejado tú para lograr esa foto. En este caso, por ejemplo, tenemos una fotografía de un skater que está en acción, en realidad va justo a saltar sobre su tabla.
Y el lugar estaba oscuro, ya era de noche y había una iluminación artificial simplemente, y para la acción que existía era imposible hacer la fotografía sin tener un flash como para detener la situación. Entonces yo no utilicé flash, hice un barrido, en realidad lo que se llama un barrido, que en realidad seguir al sujeto o al objeto que está en movimiento, para generar justamente que la persona que está en movimiento se vea fija y en realidad las luces estáticas del fondo se vea en velocidad. Y esto genera una imagen que muestra o que da la sensación de velocidad. Como es la siguiente también, que una persona que va montando un caballo en realidad como hechizo, en realidad no es un caballo real. Claro, es como una representación en realidad. Claro, pero es el mismo principio, es un barrido. Es un barrido, aquí estamos en iluminación natural, de día, natural. La forma que se tiene que hacer esto en este caso es que si es que yo quiero tener una velocidad baja para alguien que va corriendo, no sé, estamos hablando de un octavo de segundo, por ejemplo, como para hacer un barrido a una distancia que es esto, que unos 7 metros aproximadamente. En cambio, si es que quieren hacer un barrido, por ejemplo, de alguien que va andando en bicicleta o alguien que va andando en moto o en vehículo o un avión, obviamente la temperatura, o sea, la velocidad tiene que ser mayor. Obviamente el movimiento del objeto es mucho más rápido, por lo tanto el barrido se puede hacer a una velocidad mucho más alta. Sí, bueno, y también podemos ver aquí en esta foto que la definición del sujeto, o sea, igual le imprimiste y que tuviera, se notaba que tuviera velocidad, ¿no es cierto? Porque podrías haber subido un poquito más la velocidad de obturación, y igual podrías haber conseguido el fondo barrido, ¿no es cierto? Este fondo borroso que se ve. Claro. Con la pero velocidad. haber congelado un poco pero mejor haber congelado al mejor sujeto. claro. Y esto es suerte, de decir, tú puedes hacer 10 fotografías o 80 rollos, como dijiste antes. y en realidad esa baja velocidad tú puedes ver o no definición. En realidad tienes que... Porque la persona puede mantener su cabeza, por ejemplo, fija, y tú puedes hacer un muy buen barrido. Exacto. Y puedes mantener esa zona que esté muy bien definida. Pero si es que está haciendo, por ejemplo, esta que está imitando el movimiento de montar un caballo, obviamente se mueve completo y no hay ninguna zona que durante la exposición se mantenga en su mismo lugar. Técnicamente, un barrido, ¿cómo lo puedes conseguir? ¿Cómo lo podés los parámetros. Desde el punto de vista de la técnica, ¿te refieres? Bueno, primero la técnica y segundo los parámetros de la cámara. Por ejemplo, ¿qué abertura hay que usar más o menos para obtener? De hecho, Yacef va a correr, por ejemplo. va a atravesarse delante de la cámara. De hecho, voy a hacer el modelo de ejemplo. Ahí es donde entra en juego precisamente el triángulo de exposición, porque como dijo Daniel, yo quiero hacer un barrido, en el fondo es como si yo fuera a presionar el obturador, mantenerlo presionado mientras estoy moviendo la cámara, ¿cierto? A eso se refiere el barrido. Y además tienes que hacerlo a una velocidad parecida a la del objeto. Claro, tratando de seguir al objeto que estoy fotografiando. El problema de hacer eso es que el barrido quizás va a ser un cuarto de segundo, no sé, un segundo, va a ser bastante tiempo. Por lo tanto, volvemos al vaso de agua. Quiere decir que yo necesito cerrar bastante el diafragma porque voy a dejar entrar mucha luz por mucho tiempo. Entonces, ¿cómo controlo eso? Cierro mi diafragma y me aseguro de que entre menos luz. No sé, tú eres el que hizo estas fotos exactamente. Quizás usaste, no sé, F16. No es posible, sí. Era un día que estaba medio nublado. Además que te aseguras que el objeto también salga nítido. Más nítido claro. dentro de lo posible. Entre más cierro yo el diafragma, más nitidez gano. Bueno, vamos a seguir con algunas explicaciones de las fotos y vamos a ver ahora unas fotos de Alberto. Las mejores fotos, no. Algunas fotos que trajo solamente. A las que les pude extraer la información, digamos, las que estaban a la mano, para que sirvieran a modo de ejemplo. En la foto que estamos viendo ahora, el piso, como lo había dicho Daniel tan efectivamente, es un ISO 500, más o menos, no vamos a decir alto, pero un ISO un poco bastante Lo decidiste igual porque estaba el día estaba nublado, nos encontramos a la sombra, entre medio de dos edificios, luz completamente natural, no hay flash. La apertura es un F2 porque quería minimizar la profundidad de campo, o sea que el edificio de atrás apareciera un poco borroso, como lo vemos en la foto, y la velocidad es 1.320. Con esos parámetros pude lograr lo que ustedes ven, una foto que a mi gusto, por supuesto, a mi gusto está bien expuesta, en que se ve los tonos, digamos, más o menos cálidos, como a mí me gusta, y que el edificio apareciera desenfocado. Para ese tipo de iluminación natural que había en ese momento, como les decía, un día nublado. De hecho, estaba lloviendo, ahora que recuerdo. Estaba lloviendo. En cambio, en la siguiente foto, el ISO es la mitad. Ahora es ISO 250, la mitad de la sensibilidad. ¿Por qué? Porque la fotografía al aire libre que estamos viendo había sol.
Claro. En esta ocasión había sol. Ella está apoyada en el auto, ¿cierto? Al lado del auto. Y el sol, o sea, no tenía absolutamente nada de sombra. Por lo tanto, todo el sol encima de ella. Necesitaba yo reducir el ISO, la sensibilidad, porque de lo contrario la foto iba a parecer demasiado blanca, lo que llamamos normalmente una foto quemada. La apertura es 2.5, la velocidad 1.200, y eso fue más que suficiente con ese lente, un 50 milímetros, si mal no recuerdo, para obtener una exposición que a mi gusto estuviera bien. Y en la tercera foto es, entre comillas, especial, porque esta es una foto análoga. En este caso, el ISO era ISO 100, un rollo barato, hay que decirlo. Una película Kodak bien económica, que por supuesto, al ser ISO 100 se mantiene a lo largo de todas las 36 exposiciones del rollo. Exactamente. Esa ya es la fotografía análoga del ISO, es la base indiscutiblemente. Exactamente. Una vez que ya dejaste tu cámara en ISO 100, le pusiste la película ISO 100, ya estás obligado a hacer todo el rollo en esa sensibilidad. Por lo tanto, los parámetros con los que tuve que jugar fueron los otros. La velocidad solamente y la apertura del lente. El lugar donde ella se encuentra, en esa foto donde se encontraba, era una pasarela con acrílicos, no vidrio, que dejaban pasar bastante luz. El día estaba más o menos soleado, así es que había suficiente luz. ISO 100 es muy poca sensibilidad, así que abrí el lente hasta un f4 y una velocidad de 1.90 para obtener la fotografía que estamos viendo en este momento. Pero era un día nublado, ¿no? Más o menos. En todo caso, ella está a la sombra. O sea, dentro de la pasarela uno siempre va a estar a la sombra. Me acuerdo que había mencionado que era mediodía, entonces sí, el sol estaba justo en la parte... Exactamente. Estaba el sol justamente encima de nosotros, así es que toda la sombra de la pasarela caía sobre el centro de la pasarela. Pero eso también se ve tan interesante, la profundidad de las fotos. Y por eso es que ella, a pesar de que ella está... ¿Y quién es ella? Oye, sí, podríamos mencionar. La mencionamos. Sí. Ella es Margarita Buenoil y es parte del equipo de foteros, de hecho. Se sumó al equipo de foteros como nuestra periodista, la encargada de redacción, todo lo que tiene que ver con la parte escrita de foteros, que, no sé, las descripciones de los capítulos, la edición de nuestros textos, las respuestas en Facebook, a veces ella también nos corrige como nos corrige, ella tiene la ortografía perfecta. Las muletillas. Nos ayuda a eliminar nuestras muletillas, así que un saludo a Margarita, que también es parte del equipo de foteros. Creo que con eso podemos cerrar ya para despedirnos por el día de hoy. Sí, yo creo que ya respondimos, hicimos también algo que nos habían pedido bastante, que es mostrar un par de fotos. El resto las pueden ver en nuestro sitio. Normalmente, simplemente al entrar a Foteros, ustedes van a ver los links a nuestro blog, nuestro Flickr, que tenemos, nosotros mantenemos, donde van a ver más fotografías de nosotros. Sí, así que esperamos sus críticas, obviamente. Quedan las mías para la próxima temporada. Exactamente. Pues eso hay que mencionar también, pues. Nos despedimos ya por ahora en nuestra primera temporada, así que... En este formato. Sí, en este formato. Continuaremos en otros escenarios. Así es. Tweetcamps, talleres, trabajando aquí con las universidades locales y, bueno, sitio también donde esperamos. Nos van a ver. Estaremos todavía aquí dando vueltas, tomando fotos, así que esto no es el final. Agradecemos a Santo Tomás que nos acogió. Desde un principio, nos acogieron desde al área de diseño, que nos ayudó con el escenario, el fondo acá, el diseño de nuestro logo. Tazón Manía, que nos auspició con nuestras poleras. Con las poleras, sí. Muy linda, ¿cierto? Los vistió. No, claro, no. ¿Y quién hizo posible? Los viste de Tazón Manía. ¿Y quién hizo posible toda el mix, juntar todas estas tomas, todas las grabaciones con los chascarros? Con tanto profesionalismo y dejando pasar algunos temas que en realidad... Bueno, editando.cl es el que hizo posible la edición de estos podcasts. Así es que nos despedimos por hoy, por ahora, y será hasta una próxima ocasión. Hasta siempre. Y el público... Un aplauso, por favor, para despedirnos. Muchas gracias. Paramos, nos despedimos. Con gusto. Chao. Chao. Que estén bien, muchachos. Nos vemos. Ahora yo me siento en la próxima temporada. Hagamos una despedida, lo que faltó hacer la continuidad, darle la continuidad al capítulo anterior a este. Pienso relatar la anécdota de cómo nos conocimos cuando fuiste a esa sesión de fotos. Sí, fue cuando fui al café con piernas gay, conocí a Alberto, estaba bailando y sacando fotos. Está grabando. Buena idea. Sí. Dame el pase. Ya. Vamos. Para que no aparezca rayando. Y después dicen que era hasta las 10. Bye.
Oye, hoy día hablamos perfecto, ¿no es cierto? No nos corregiste nada. No le demos tiempo. Somos secos. Vale, chao.